Bienvenidos al podcast Por Su Gracia. ¿Por qué hay tanta confusión en que la salvación es solo por gracia sin la participación de nuestras obras? Manteniendo la misma línea del mensaje anterior, en este segundo capítulo estudiaremos el pasaje de Efesios capítulo 2, teniendo como versículos anclas o base los versos 8 y 9, para profundizar en este tema que genera mucha controversia todavía. Leamos Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero antes de todo, preguntemos al mismo pasaje de atrás hacia adelante cuál fue la intención del autor, inspirado por el Espíritu Santo referente al tema en estudio. Y para este ejercicio le haremos 7 preguntas a estos 2 versículos. Empecemos por el verso 9. Pregunta número 1. Para que nadie se gloríe. ¿Por qué nadie debe gloriarse? Porque no es por obras. Pregunta número 2. ¿Por qué no es por obras? Porque es un don de Dios. Pregunta número 3. ¿Por qué es un don de Dios? Porque no es de vosotros. Pregunta número 4. ¿Qué no es de vosotros? La fe. Pregunta número 5. ¿Qué se nos da por medio de la fe? La salvación. Pregunta número 6. ¿Y entonces, la salvación es por obras? No. Pregunta número 7. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por gracia sois salvos. Ahora sí, vayamos de nuevo al pasaje para estudiarlo en profundidad a la luz del mismo pasaje y a la luz de toda la revelación del consejo de Dios. Volvamos a leer Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De forma simple, el pasaje nos deja claro que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Además nos ratifica que la fe es un don de Dios. ¿Pero qué es un don? Un don es un regalo no merecido. Si fuera por obras, el hombre se llevaría toda la gloria y no Dios. Pero recordemos siempre que la salvación es de Dios. Entonces, teniendo claro nuevamente que la clave es la fe, creer en Jesús, reconfirmemos qué se nos dice desde el principio de la revelación bíblica respecto al cómo ser salvos. Vemos que en el principio, cuando entró el pecado a la humanidad, Dios, no fue el hombre, sino el mismo Dios el que proveyó una salida. Leamos Génesis 3:15. El conocido protoevangelio. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo apuntaba a Cristo. Dios maldice a Satanás, el padre del pecado representado por la serpiente, y le declara que la simiente de la mujer, Cristo Jesús, le herirá en la cabeza acabando con él. Pasando al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos se nos declara cómo ser salvos. Hechos 16:31a. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sabemos que no podemos establecer doctrinas de un libro histórico descriptivo a menos que el resto de la Biblia avale dicha enseñanza. Y por supuesto, la parte A de este versículo es avalada por toda la Biblia. Veamos qué nos dice la epístola a los romanos de cómo ser salvos. Romano 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Y por supuesto, no podría faltar una definición del Evangelio ratificando la salvación solo por fe en Cristo. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente les he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Habiendo explicado todo esto, tengo la obligación de responder las 3 preguntas más controversiales respecto a las obras. Pregunta número 1. ¿Qué papel juegan las obras en la salvación? Ninguna. En el contexto de la salvación, como dice Isaías 64:6, como trapo de inmundicia son todas nuestras obras justas. Pregunta número 2. ¿La gracia me da licencia para pecar? No. Ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6, versículos 15 y 16 nos dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia, de ningún modo, de ninguna manera. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pregunta número 3. ¿Entonces no me preocupo por las buenas obras? Por supuesto que sí, hermano. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Entonces nunca olvides que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras como resultado de nuestra conversión. Es decir, debemos actuar bien no por miedo, sino por agradecimiento del sacrificio de Jesús en la cruz para perdón de nuestros pecados por pura gracia, porque nos merecíamos el infierno, pero Él cargó con nuestros pecados y con la ira de Dios. Por otro lado, y no menos importante, no olvidemos que los creyentes tenemos que rendir cuentas por nuestras obras. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otro capítulo podremos analizar en la epístola de Santiago las obras como resultado de la fe. Entonces concluimos, según lo estudiado, que somos salvos solo por gracia, por medio de la fe en Cristo, no por obras, y solo para la gloria de Dios. Y como fruto de esta conversión, vamos a ir reflejando en nuestro proceso de santificación diario las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y recuerda que debemos dar buenos frutos porque ya no somos esclavos del pecado. Tenemos una nueva naturaleza porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Si te ha gustado este recurso, apóyanos con un me gusta, suscribiéndote al canal y compártelo. Si tienes alguna inquietud, puedes escribirnos al correo que está en la descripción de este video o puedes dejar tu opinión en la casilla de comentarios. También nos puedes sugerir algún otro tema que desees que expliquemos a la luz de todo el consejo de Dios. Muchas gracias por tu apoyo y hasta un próximo capítulo.